Y pues nuevamente le damos la bienvenida a Carolina González Muñoz Cano, eh, como es conocida Caro, en confianza. Nada más recordamos que ella es docente en la Universidad de León, Guanajuato. Ella es psicoterapeuta. Ujú, eh, en diferentes formas. Ella da sus servicios y pues gracias a Dios porque ella nos ha prestado estos tiempos y nos ha regalado estos tiempos para poder compartirnos la vasta experiencia que tiene en esta área de psicología. Entonces, pues vamos a darle lugar a Caro. Y pues bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión, el enneagrama. Y esperemos, como siempre, deseamos que sea de utilidad y de mucha bendición para las familias y para las situaciones que cada uno estemos viviendo o estén viviendo en sus familias. Entonces, adelante, Caro. Muchas Bienvenida. gracias. Gracias, Rebe. Muchas gracias por la invitación y bueno, por estar aquí platicando un poquito sobre esta parte de la psicología, sobre esta parte en que la psicología estudia la personalidad. Tuvimos una sesión anterior, el mes pasado, en donde estábamos viendo lo que significa el eneagrama. Vimos un poquito, así como muy rápido, cuáles eran las características de cada uno de los eneatipos. Son 9 eneatipos de la personalidad. Y ahorita vamos a ver un poquito más. Esto nos podría llevar a hacer muchísimas reuniones, muchísimas pláticas, porque es muy extenso el tema. Y si cada quien tenemos una personalidad diferente, pues imagínense todo lo que podemos decir, ¿no? Todas las características que podemos investigar y que podemos revisar de cada uno. Y pues bueno, les agradezco a todos los que están acá para escuchar esta plática. Y bueno, por ahí les vamos a tener alguna sorpresilla terminando la plática en un ratito más. Voy por la leche, güey. Voy a, voy a compartir pantalla Voy por la y leche. si quieren ustedes comentar alguna cosa mientras yo estoy presentando, lo pueden hacer con mucho gusto. A veces decimos, espérense hasta el final a las preguntas y luego ya no nos acordamos de lo que queríamos preguntar porque era de algo que se había dicho antes. Entonces, si alguien quiere preguntar algo, con todo gusto lo puede hacer. Y vamos platicando y vamos viendo también dudas, preguntas, todo lo que ustedes quieran saber sobre este tema. Voy a, voy a compartir pantalla. Si alguien desea, si alguien desea participar, adelante. Solo les pedimos que si no participan, nada más silencien su micrófono para que podamos estar atentos a lo que alguien desee compartir. ¿Me avisan si ya se está compartiendo, por favor? Está compartiendo, Caro. ¿Listo? ¿Ya? Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, como les decía entonces, el eneagrama, bueno, es la segunda parte, ya vimos el mes anterior lo que significa un eneagrama, pero ahorita vamos a recordar un poquito para alguno que no haya estado, para que también los que ya pasaron algunos días recuerden de qué se trata. Bueno, ¿Quieres, pues bienvenidos, Caro, bienvenidos a todos. quieres crecer tu presentación? Se Sí, ve pequeña. ¿ah, sí? A ver, ¿ya se ve mejor? Ahora sí. Ah, muchas gracias. Sí cambió, ¿verdad? Sí la ven. ¿Sí? Se Bueno, ve muy bien. muchas gracias. El eneagrama es quién soy. ¿Quién soy? Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí en este ratito que tenemos para nosotros y para poder platicar de algunas cosas que vamos aprendiendo poco a poco sobre nosotros mismos. Esto del eneagrama, pues habla de 9 personalidades, son 9 eneatipos. Y recordando un poquito, pues vamos a recordar qué es la personalidad. La personalidad está compuesta de temperamento más carácter. El temperamento es genes de papá y mamá y el carácter nosotros nos lo vamos forjando a partir de dónde vivimos, con quién nos juntamos, qué experiencias tenemos y cómo vamos llevando nuestra vida.
nuestra historia. Entonces, la personalidad es única. Nadie tiene la misma personalidad que yo. Nadie tiene la misma personalidad de nadie. Así como la huella digital, así como el iris es único, pues también la personalidad es única. ¿Qué nos hace ser únicos? Pues precisamente esta dualidad de temperamento más carácter. Les decía yo que el temperamento es genes de papá y mamá, entonces pues no podemos tener el mismo gen que mi hermano, no podemos tener el mismo gen que nadie más. O sea, yo tengo esos genes y son míos nada más. Ni siquiera el hermano, si fuera gemelo y a un gemelo idéntico, ni siquiera él tiene los mismos genes de mi papá y de mi mamá. Él tiene los suyos, yo tengo los míos. Y entonces esto me hace ser diferente. El carácter, les decía yo que nosotros nos lo vamos forjando a partir de lo que hacemos, de lo que vivimos, la gente con la que estamos, con la que nos juntamos, la educación, todo el aprendizaje que vamos teniendo a partir de nuestra historia de vida. Y entonces la personalidad podemos cambiarla un poquito en el sentido de que al cambiar el carácter, nosotros podemos cambiar nuestra personalidad en poquito, un poquito. El temperamento no lo cambiamos, el carácter sí. Entonces, podemos irlo cambiando un poquito. La personalidad, si la vamos cambiando, a veces es imperceptible y los únicos que la percibimos somos uno mismo. Pero cuando sucede alguna situación como, no sé, algo muy difícil que nos pase en la vida, como a lo mejor quizá un accidente, a lo mejor alguna situación que yo no puedo elaborar, es decir, no puedo pasar y que me lastima mucho, entonces puede ser que cambie radicalmente, que todo el mundo diga, híjole, es que yo no lo conozco, yo pensé que lo conocía, pero no. Este, ya no conozco a la persona que era, ¿no? Porque lo hizo cambiar. Alguna situación que le haya dolido, alguna situación fuerte, hace que cambie su carácter, por lo tanto, la personalidad cambia. Es la manera en la que nosotros podemos ir cambiando. Entonces, no podemos tener la personalidad de nadie. Podemos ser similares en algunas cosas, en algunos gustos, quizá, en algunas cosas podemos ser similares, pero nunca vamos a ser iguales, ¿sí? Bueno, ¿qué es un eneatipo? El eneagrama se compone de 9 personalidades. El eneatipo es un sistema dinámico que permite comprender la personalidad. Son estudios que se van haciendo, son investigaciones que se hacen, que lo hace la ciencia, que lo hace la parte de la psicología, y va revisando cuáles son las características que van teniendo los seres humanos a partir de ciertas cosas que vamos teniendo. Y entonces esto nos hace ponerlos como en un número, ¿no? Del 1 al 9 es lo que nosotros tenemos en el eneagrama y nos hace irlos clasificando para saber cómo son las personas. Recuerden que no podemos decir, esta es una regla. En la psicología no hay una regla, en el desarrollo humano no hay una regla, porque somos seres humanos y siempre hay alguien que se sale de la regla. Siempre hay alguien que hace algo que no estaba en las estadísticas, ¿no? Pero existen estadísticas que nos hacen pensar que ciertas personas son de una manera, ciertas otras son de otra, a partir de ciertos factores, y esto nos hace poder tener este estudio para poder conocernos a nosotros mismos y conocer también a las personas que están con nosotros. Los eneatipos son los patrones generales. Un patrón, recuerden que es algo aprendido que yo voy repitiendo, algo que lo hice por aprendizaje. Yo vi a mi mamá, vi a mi papá, vi a ciertas personas y entonces yo lo voy repitiendo. Las personas somos expresiones únicas de esos patrones. Yo repito un patrón de mi mamá quizá, pero lo repito con mi propia personalidad. No va a ser exactamente el mismo, ni va a ser idéntico, pues porque yo soy diferente, porque yo soy única. Entonces, yo lo voy a repetir el patrón, pero nunca va a ser exactamente igual. Siempre le voy a poner mi toque de mi propia personalidad. Entonces, son cómo nos expresamos, pero a partir de algo que yo aprendí de alguien. Por ejemplo, si hablamos de colores de cabello, todos podemos decir que hay cabellos rubios, castaños, negros, pelirrojos, grises y blancos, ¿no? En general. Pero hay diferentes tonos de negros, diferentes tonos de pelirrojo, diferentes tonos
de rubios, ¿no? Entonces, así es. Nosotros podemos decir, yo estoy en el eneatipo 1, pero también tengo el del 5, también tengo un poquito del 7, y todos vamos a tener un poquito de cada uno, pero nos vamos a identificar más con uno solo. Es decir, vamos a tener más características en uno solo que en todos los demás, y ahí es en donde yo puedo encajar, ¿no? Por ejemplo, cuando en una familia quizá tienen todos la misma nariz, o bueno, muy parecida la nariz, o los ojos, o el cabello, tienen parecido, y entonces decimos, ah, deben ser de la familia tal, ¿no? Porque son parecidos, ¿no? Entonces, tienen esos genes, pero también tienen los patrones, que los patrones, acuérdense, que son, es la conducta, es el aprendizaje que yo obtuve al ver algo. Entonces, entre los genes que tengo más estos patrones generales que yo puedo aprender de mi familia, pues nos parecemos muchísimo, y eso les puede hacer saber a otras personas, pues que tenemos un parentesco. Ujú. ¿De dónde salen estos 9 eneatipos? Bueno, pues el eneagrama de la personalidad se enfoca en los 3 centros de inteligencia del ser humano: el centro mental, o el del pensamiento, el centro emocional, o el del sentimiento, y el centro visceral o instintivo. Se compone de estas 3 partes: es la parte del pensamiento, la parte de lo que yo estoy sintiendo, de mis emociones o de mis sentimientos, y la parte que es más instintiva. Ujú. Cuando yo pienso, primero tengo yo normalmente muchas imágenes en la cabeza, muchos aprendizajes están en mi inconsciente, y yo los tengo ahí guardados. Tenemos desde siempre guardados muchísima información en nuestro cerebro. Nosotros empezamos a almacenar información desde el día 1 de nacidos. Desde entonces empezamos a almacenar información. Nosotros podemos decir, no, es que el bebé está dormido, el bebé no escuchó, el bebé no nos oyó gritar, el bebé no nos oyó tal cosa, ¿no? Pues sí oye, porque sí está escuchando, lo que pasa es que no entiende, pero está guardando la información en su inconsciente, y cuando el niño crece, entonces empieza a entender ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues porque tenemos los 2 hemisferios cerebrales. Los bebés nacen sin unos puentes que vienen del hemisferio izquierdo al derecho, y esos puentes son los que nos hacen entender y nos hacen razonar. Entonces ellos nacen sin ellos, se les va formando conforme van creciendo, y entonces ellos no pueden entender lo que están escuchando, lo que están viendo, pero sí lo pueden guardar y lo pueden almacenar en su inconsciente. Y conforme van creciendo, entonces le van dando significación a lo que aprendieron, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con los niños. Cuando digan, no, pues es que no nos oyó, pues quién sabe. Porque también déjenme decirles que del día 1 de nacidos a los 8 años y medio aproximadamente es cuando nosotros empezamos a aprender todo. Es la capacitación más grande que nos da la naturaleza, porque nosotros nacemos sin poder defendernos. Tiene que haber un adulto que nos tape, que nos dé de comer, que nos cambie el pañalito, que nos bañe, que nos cuide. Si no hay un adulto, pues ese bebé lo más probable es que no viva. Entonces, la naturaleza lo que hace es capacitarnos, ¿no? Y es la etapa del día 1 a los 8 años y medio aproximadamente, es la etapa en la que nosotros aprendemos a hablar, a caminar, a bañarnos, a comer, a escoger las cosas que queremos ponernos, a un montón de cosas. Si ustedes ponen a un niño entre esa etapa, entre esas edades, lo ponen a andar en bicicleta, lo va a aprender. Si lo ponen a patinar, va a aprender. Si lo ponen a aprender otro idioma, va a aprender. Si lo ponen a lo que ustedes quieran hacer, el niño va a aprender. Y por ahí yo creo que han escuchado a muchas mamás que dicen, no, es que mi niño es súper inteligente, es que mi niño, bueno, no, mi niño se aprende todo muy rápido. Claro, claro que los niños son súper inteligentes porque están almacenando, porque están en la capacitación más grande de toda la etapa de la vida, de toda su vida. Va a ser la capacitación más grande porque tienen que aprender a vivir solos. Entonces, pueden aprender cosas nuevas, pero también buenas, pero también pueden aprender cosas malas, ¿no? Si hay gritos, si hay malas palabras, si hay falta de respeto,
si hay groserías, si hay todas esas cosas, el bebé lo va aprendiendo y después se le va a convertir en un patrón. De repente llegan conmigo algunas mamás a terapia, bueno, sacan cita para terapia para su hijo adolescente y me dicen, es que yo ya no sé qué hacer con él, yo ya no puedo y a ver qué le haces tú, porque yo no puedo, ¿no? Entonces, pues aquí la pregunta es, ya más en corto, le pregunto a la señora que me platique un poquito sobre la infancia del niño, ¿no? Para saber en dónde estuvo ahí el atorón o dónde estuvo ahí la desviación, porque algo pasó, ¿no? A veces los papás decimos, pues hay que darle al niño para que no llore o porque lo amamos mucho o para que no sufra o para que tenga lo que yo no tuve cuando era niño, cosas de esas. Y entonces no les enseñamos y les damos todo lo que quieren y entonces pues ellos así aprenden, ¿no? A querer todo el tiempo. Y bueno, esto podría ser después otro tema, ¿no? Esa parte de lo que nosotros hacemos con los niños. Hoy en día, la parte de la tecnología hace que los chicos, los niños y los muchachos quieran todo con un solo dedo. Le cambian y ya tienen otra cosa. No les gusta la música, le cambian. No les gusta el programa, le cambian. No les gusta lo que está el jueguito, lo que están haciendo, le cambian. Y así quieren que sea la vida, ¿no? Así quieren que sea. Si no me gusta, lo cambio. Y no aprenden a no ser tolerantes y aprenden a no tener esa tolerancia a la frustración precisamente por eso. Entonces, pues desde niñitos hay que enseñarlos, de repente no hay una escuela para padres, de repente no sabemos qué hacer y hacemos lo mejor que podemos, pero de repente no es suficiente. Tenemos que buscar información, tenemos que revisar qué podemos hacer, a lo mejor acercarnos a un psicólogo para preguntarle qué hago con mi niño desde ahorita, desde pequeño, para que no sea un adolescente difícil, ¿no? Cuando los adolescentes son difíciles es porque de niños les dejaron hacer cualquier cosa, porque no hubo límites, porque no les educaron de una manera en que ellos pudieran ganarse las cosas, que les costaran trabajo, que no las van a quitar solamente con un dedito y la van a desaparecer, ¿no? Que los niños puedan ganarse todo esto y todo eso hace que también los niños vayan aprendiendo la parte del control de las emociones. Me preguntan por ahí a veces, y yo también me lo he preguntado, ¿por qué no ponen la materia de psicología desde la primaria? Porque si la pusieran, pues yo creo que otro gallo nos cantaría, porque los niños aprenderían mucho sobre sus emociones, porque están en la etapa exactamente, hasta los 8 años y medio aproximadamente, les decía, en donde aprenden todo, y entonces nosotros pudiéramos hacer que ellos aprendieran a cómo controlar sus emociones, cómo esta parte de lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago, lo puedo yo manejar a mi favor. Y entonces, pues sería mucho más fácil probablemente el contacto con las demás personas y sería una mejor sociedad. Pero bueno, esto no es así. Y entonces cuando ya están grandes y cuando ya tienen más problemas o hay más situaciones, es cuando entonces, pues algunas personas sí buscan ayuda, no todas, pero algunas sí buscan ayuda y bueno, está bien para que puedan aprender y entonces puedan controlar esta parte, porque estamos hechos de esta manera, ¿no? Pensar, sentir y hacer. Así es como funciona. Después de lo que yo hice, después de cómo actué, entonces viene el resultado. Y es ahí cuando también les tenemos que explicar, ¿no? Que todo lo que tú hagas tiene consecuencias y si lo haces bien, pues las consecuencias van a ser muy lindas. Si no lo haces bien, las consecuencias pues van a ser difíciles y las vas a tener que enfrentar porque tú lo decidiste, ¿no? Entonces hay que enseñar toda esta parte de cómo funciona el ser humano y cómo pueden ir aprendiendo y cómo pueden también los papás aprender para que puedan enseñar bien a sus hijos y que entonces los hijos cuando vayan creciendo, conforme van creciendo, tengan esta herramienta de poder controlar sus emociones, de poder controlar los pensamientos. De repente decimos, ¿y cómo controlo mi pensamiento? Si me llegan los pensamientos, pues hay algunas técnicas también que se utilizan para yo poder controlar mis pensamientos. Si yo controlo mi pensamiento, entonces estoy controlando mis emociones. Y si controlo mis emociones también estoy controlando mi forma de actuar, mi conducta, ¿no? Y esto pues es
para que la persona esté bien, que se sienta bien y que también se sientan bien las personas con las que está conviviendo. Entonces, bueno, ahorita explicamos un poquito más sobre eso. ¿De dónde salen estos 9 eneatipos? Pues bueno, todo ser humano posee estos 3 centros que yo les decía. Todas las personas piensan, todas las personas sienten y todas las personas actúan. Así es como nosotros funcionamos. Yo tengo en la cabeza muchas cosas desde el día 1 de nacida. Empiezo a meter cosas y sigo metiendo todos los días, todos los días. Si yo veo en la televisión algo, lo meto a la cabeza. Si alguien viene y me dice algo, lo meto a la cabeza y ahí lo voy a tener. Hay cosas que no nos interesan tanto y que están ahí, pero no las usamos porque no me interesan. Pero hay cosas que sí nos interesan, hay cosas que nos impresionan, hay cosas que nos tienen como a lo mejor angustiados, a lo mejor sorprendidos, y esas cosas son las que voy a tener en la cabeza como por explicarles de una manera fácil, como las que estuvieran hasta arriba, ¿no? Y entonces las que no me interesan las voy dejando más abajo, no me interesan, pero ahí están. A lo mejor en algún momento lo puede detonar alguna situación o alguna cosa puede detonar algo que yo tenga más abajo en mi cabeza, ¿no? En el inconsciente. Pero hay cosas que sí me interesan, hay cosas que me gustan mucho, hay cosas que no me gustan nada, hay cosas que a lo mejor no soporto y todas esas cosas que tienen muchas emociones son las que quedan más arribita, de las que yo puedo como disponer. Y entonces de repente cuando nos dormimos y soñamos con todas esas cosas que están hasta arriba porque pues las tengo ahí muy frescas y además me interesan. Entonces, bueno, por esto es que nosotros no podemos dejar de pensar y qué bueno, porque eso tenemos que hacer siempre. El cerebro tiene que estar trabajando y tenemos que estar pensando. Entonces, pensamos cualquier cosa, la que sea, algo que me pasó de niña, algo que pasó ayer, algo que vi hoy en la televisión, algo que escuché, lo escuché en las noticias, lo escuché de un amigo, algo que yo escuché, ya lo tengo como material en mi mente. A partir de eso, yo siento algo cuando yo tengo un pensamiento. A lo mejor yo pienso, no sé, puede ser que tengo un examen en la escuela, soy estudiante, tengo un examen y entonces yo pienso que a lo mejor no me va a ir muy bien porque está bien difícil ese examen y sí estudié y todo, pero pues yo pienso que a lo mejor no me va muy bien. Entonces me empiezo a sentir nerviosa, empiezo a elevar los niveles de estrés, me empiezo a sentir que no puedo y automáticamente, pues no puedo. Yo misma me bloqueé y no puedo hacerlo porque yo ya pensé que no podía. Imagínense si los pensamientos son así de fuertes, son así de importantes. ¿Por qué pensar en cosas negativas si yo puedo pensar en cosas positivas? Yo soy la que piensa, yo soy la que produce mis propios pensamientos, sí, con las cosas que tengo en la cabeza, pero si las cosas que tengo en la cabeza, no, de lo que yo estoy pensando, ¿no? En ese momento, no es tan positivo, yo tengo la capacidad de convertirlo a positivo. Si yo lo convierto en positivo, voy a tener voy a sentir, voy a tener un sentimiento, una emoción positiva y por lo tanto voy a actuar positivamente, ¿sí? Yo pienso bien, siento algo bonito y entonces actúo bonito y viceversa, ¿no? Entonces, si tenemos esa capacidad de nosotros poder controlar nuestros pensamientos, pues yo creo que nos pasaríamos o nuestra vida sería más bonita, sería más divertida, sería más tranquila, tendríamos más paz si nosotros lo que pensamos lo convertimos en un pensamiento positivo, en un pensamiento que a mí me genere alguna emoción que me guste, de esas emociones que nos hacen producir en nuestro cerebro esos químicos que nos hacen sentir bien, que a lo mejor por ahí han escuchado, que es la dopamina, la oxitocina, la serotonina y las endorfinas. Estos 3 químicos los produce nuestro cerebro cuando nosotros nos sentimos bien. Entonces, yo siempre les digo, siempre como un tip, les digo que hagan cosas que les gusten, que busquen qué les gusta hacer. A lo mejor les gusta cantar, bailar, escuchar música, a lo mejor les gusta cocinar, a lo mejor les gusta jugar un juego de mesa, a lo mejor les gusta pasear, caminar, hacer ejercicio,
Lo que ustedes quieran, que ustedes sepan que les gusta. Si ustedes se dan cuenta y descubren qué es lo que les gusta, lo pueden hacer en cualquier momento y con eso están haciendo que su cerebro produzca estos químicos. Cuando produce estos químicos, ustedes empiezan a entrar en una especie de bienestar y entonces empiezan a pensar bonito, empiezan a convertir todos los pensamientos en algo bonito. Por lo tanto, sus emociones son bonitas, quizá de alegría, quizá de felicidad, quizá de sorpresa, pero de esa sorpresa que estamos esperando que sea algo bueno, que nos motiva. Y entonces, como yo estoy sintiendo esto, mi forma de actuar, pues también es de una persona tranquila, de una persona pasiva, de una persona contenta, de una persona alegre, de una persona que sonríe, que cada vez que nosotros nos topamos con ella, nos da una sonrisa. Y esto es por todo lo que tiene en la cabeza y que ella lo está manejando a su favor, que si hay cosas que no me gustaron, yo las cambio a mi favor. Si no puedo cambiarlas a mi favor porque es una situación muy difícil, busco ayuda y si no, pues procuro que queden más abajito, llenando con cosas buenas, con cosas bonitas, con cosas que me gusten para que eso se vaya quedando más abajo. Y entonces de esta manera nosotros vamos a poder controlar nuestros pensamientos. Ujú. Y les vuelvo a decir, si yo controlo mis pensamientos, puedo controlar mis emociones y a su vez mi conducta pues va a ser una buena conducta para tanto para mí como para la gente que estoy con ellos, para la sociedad o para mi familia o para la gente con la que yo estoy, ¿no? La gente de mi trabajo, toda la gente con la que yo interactúo. Y entonces mi vida se vuelve un poco más tranquila, se vuelve mejor, yo disfruto más y es más bonita mi vida cuando yo puedo controlar desde mis pensamientos. Ajá. Y bueno, existe también una tendencia natural de filtrar más a través de uno de estos centros. Hay personas que razonan más, hay personas que se van más con las emociones, hay personas que son muy reactivas, ¿no? Son hiperreactivas, tienen alguna situación y reaccionan rápido. Este tipo de personas son las que no controlan las emociones porque no saben cómo, porque a lo mejor no saben que se pueden controlar, porque, pues no sé, pueden ser muchas cosas por las que no controlen sus emociones y al no controlarlas, entonces, eh, pues puedo llevar o tener una vida, no tan bonita, no tan alegre, no tan divertida. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo quiero preguntar algo. Soy Ruth. Sí, Ruth, claro que sí. En cuanto a lo de los patrones que vamos aprendiendo, ¿hay un límite de edad en la que yo diga, ya aprendí todos los patrones y de aquí en adelante ya no voy a aprender? ¿O es algo que es continuo durante toda la vida? Fíjate, Ruth, que sí es continuo, nada más que el mayor aprendizaje es del día 1 hasta los 8 años y medio aproximadamente que les decía, porque ahí aprenden de volada y lo aprenden rapidísimo. No sé, mamá y papá fuman y el niño los ve, pues seguramente van a fumar. Y al rato, los papás, no fumes, que mira, que te hace daño, pues sí, pero yo le estoy enseñando. Y le podré decir lo que sea, pero ya le metí en la cabeza y él sigue ese patrón, ¿no? Pero sí podemos seguir patrones conforme vamos siendo más grandes. Lo que pasa es que cuando somos más grandes, tenemos la capacidad de razonar mejor, porque les decía yo que esos puentes que se nos van formando se forman en la niñez. Entonces, cuando ya somos grandes, de hecho, hasta los 21 años, tenemos ya desarrollado la parte frontal del cerebro. Es lo último que se nos desarrolla, la parte frontal. Y esa parte es la que nos hace tomar decisiones, la que nos hace pensar y tener esa capacidad de razonar mejor. Entonces, a lo mejor yo veo, en este caso, a mi papá fumando, pero yo ya tengo más de 21 años y entonces digo, bueno, pues sí se me antoja y a lo mejor se me antoja cuando estoy en una fiesta o a lo mejor se me antoja cuando estoy con amistades, pero no, porque yo sé que me hace daño y entonces no lo voy a hacer. Y tenemos esa capacidad de decir no, pero sí podemos también todavía seguir esos patrones, porque los patrones se van aprendiendo con el inconsciente, simplemente con los 5 sentidos, simplemente por ver, por escuchar, por todos los 5 sentidos, ¿no? Los vamos aprendiendo y entonces, pues se nos quedan en el cerebro. Los patrones son aprendizajes que se quedan en mi inconsciente, Ruth. Ok.
Gracias. De nada. Bueno, vamos entonces a la que sigue. ¿De dónde salen estos 9 eneatipos? Bueno, es tener más presente los pensamientos, los sentimientos, a pasar a la acción y ante lo que ocurre a nuestro alrededor. De ahí es en donde salen estos 9 eneatipos, porque se hace una investigación, se hace pues sí, una revisión de cómo es el comportamiento de las personas. A partir de esto que les decía yo hace ratito, primero pensamos, luego sentimos y luego tenemos una acción, llevamos a cabo una conducta. Y esto pues lo podemos revisar también en las culturas, cuando somos quizá de algún otro país, tenemos diferente manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, se va haciendo como un estudio y se determinan ciertas características y entonces decimos, ah, bueno, los del eneatipo 1, pues son personas que a lo mejor son las que tienen más emociones, las que pueden estar, no sé, como que toman todo más a pecho y así vamos revisando cada eneatipo, poniéndolos en las características que tienen las personas, ¿no? ¿Cómo las revisamos? Viendo pensamientos, sentimientos y acción. Así es como vamos encasillando en cada uno de los eneatipos. Bueno, estos 3 centros son los orígenes, o es el origen de los 9 eneatipos, ¿no? Estos 3, pensar, sentir y hacer. Y en cada centro se origina una tríada de eneatipos. Aquí es cuando nosotros, les decía yo que podemos tener diferentes características o características de diferentes eneatipos y entonces a lo mejor me puedo confundir porque a lo mejor digo, no, pues es que creo que yo soy un eneatipo 5 y después empiezo a revisar los demás y digo, no, creo que yo soy 7, ¿no? No, pero me parezco más al 1. Entonces hay que revisar cuáles son en donde tenemos más características de qué eneatipo, porque entonces pertenecemos a ese eneatipo, ¿sí? Que tengamos más características de cada uno de los eneatipos y ahí es en el que yo puedo encasillarme o en el que yo puedo pertenecer. Ajá, siempre vamos a tener de varios porque pues nosotros al estar en la vida, al estar aprendiendo cosas, pues nosotros, les decía yo hace ratito, que vamos cambiando. Nosotros podemos ir cambiando. Por ejemplo, a lo mejor de niña, pues en los gustos quizá no me gustaba algo de comer, a lo mejor a mí no me gustaba el pozole cuando yo era niña y ahorita, bueno, me lo devoro cada vez que, este, que veo pozole, ¿no? Desde eso, desde ese tipo de cosas, desde ese tipo de gustos hasta muchos otros. Entonces, podemos ir cambiando y al cambiar, a lo mejor yo puedo cambiar también de eneatipo, pero tengo que para esto revisarme y saber cómo soy, tengo que conocerme, el famoso autoconocimiento. Es decir, ir haciendo un análisis para saber cómo soy, qué me gusta, qué no me gusta, y cuáles son las cosas que me caracterizan a mí. Y en la medida en la que yo me voy conociendo, puedo ir decidiendo cuáles son esas características que yo voy teniendo y que se van pareciendo más, que voy teniendo más características de ese eneatipo, y entonces me puedo yo decir que soy de uno o de otro eneatipo. Y bueno, en cada centro les decía que se origina esta triada de eneatipos en el que nosotros podemos ir dándonos cuenta en cuál estoy encasillado, ¿no? Bueno, como una conclusión de todo esto de los eneagramas, es que con el eneagrama de la personalidad vamos a adquirir mayor capacidad de comprensión de otras personas cuyos comportamientos son tan diferentes a los tuyos. Encontrarás la explicación en su motivación para pensar, para sentir y para actuar de esa forma, y a la vez te volverás más flexible y tolerante. Cuando yo conozco cómo soy y cuáles son mis características, es más fácil que yo pueda entenderme y así también poder entender a otras personas. Cuando yo conozco también las características de otras personas, aquí, por ejemplo, en el taller de las personas que están cuidando a otras personas, cuidando a los cuidadores, el taller en el que estamos, nosotros estamos cuidando a alguien más,
pero si alguien más, pues también tiene una personalidad que también se ha ido modificando a partir de su condición. A veces decimos, híjole, es que es muy enojón, es que es muy cerrado, no habla, no quiere comentarme nada y cositas así. Entonces, tenemos que entender precisamente que es precisamente por esto, ¿no? Porque tiene una personalidad, tiene un eneatipo que lo hace ser así. Entonces, yo puedo entender más y ser más tolerante, ser más flexible. Cuando yo conozco todas estas cosas, me vuelvo más flexible. Digo, bueno, lo que pasa es que él es así por esto y esto y esto, porque él tiene esta personalidad, porque él ha pasado por estas situaciones, porque él se siente de esta manera y por lo tanto por eso responde así. Y en lugar de yo enojarme o de ya no hablarle o de hacer algunas cosas que probablemente no nos nutran ni a ellos ni a nosotros, este, pues yo ya entiendo mejor y entonces me va mejor, ¿no? Y también esto lo podemos aplicar cuando están a lo mejor en algún otro trabajo, con sus jefes, con sus compañeros de trabajo. Lo pueden aplicar también con las personas más cercanas, con sus familiares, con sus parejas, y lo pueden aplicar con todo mundo. Si yo puedo saber cómo soy y qué características tengo, entonces yo ya sé cómo voy a ser con las demás personas. Si yo sé cómo son las demás personas, entonces lo más probable es que pueda hacer yo entender mejor a esa persona y entonces me vuelva yo más tolerante. Hay tres elementos indispensables para una relación duradera y como relación yo hablo de cualquier tipo de relación, ¿no? Puede ser una relación de pareja, puede ser una relación de trabajo, con el jefe o con mis compañeros, puede ser una relación con mis hijos, con cualquier familiar, con los vecinos, con usted, con quien ustedes quieran. Cualquier relación para que dure de una manera buena y de una manera bien tiene que haber estos tres elementos, que es el respeto, la tolerancia y la comunicación. Si no hay respeto, si se falta alguien al respeto, entonces no hay tolerancia, no vamos a querer estar con esa persona. Si a mí no me respeta, yo no quiero estar con alguien que no me respete y entonces se va a romper un poquito esa relación. Si yo no tengo tolerancia, también se rompe. La tolerancia es yo no estoy de acuerdo contigo, pero te respeto. En muchas situaciones de la vida, a lo mejor yo no estoy de acuerdo, pero te respeto porque pues eres tú, eres diferente a mí. Hay algo que la gente normalmente quiere que pase, ¿no? Las personas quieren que la otra persona piense como yo, que haga las cosas como yo, y realmente eso no va a suceder. Y no va a suceder porque, pues, es otra persona con otra personalidad, ¿no? Con otras características, con otro carácter, con otro temperamento, con otras situaciones de vida. Entonces, ¿cómo voy a pretender yo que la otra persona piense como yo o que haga las cosas como yo si no es yo? No tiene la misma educación que yo, no ha vivido lo mismo que yo, no ha aprendido lo mismo que yo, no tiene los genes de mis padres, no es yo. Entonces, ¿por qué quiero pretender que la otra persona piense como yo o que haga las cosas como yo? Eso no se puede. Entonces, nos volvemos intolerantes, ¿no? ¿Por qué no lo haces como yo si es obvio que esto se tenía que hacer así? Pues a lo mejor será obvio para esa persona, pero para la otra no es obvio. Le tenemos que decir, y aquí es en donde entra la comunicación. Si yo no me comunico como debe de ser, entonces la otra persona, yo le voy a dar pie a que piense lo que quiera. Recuerden que nosotros tenemos en nuestra mente una serie de cosas, miles y miles y miles de cosas, de aprendizajes, de imágenes y de muchísimas cosas que vamos guardando desde el día uno de nacidos y que entonces yo puedo pensar lo que yo quiera. Y si a mí me dicen una cosa, pero me la dicen a medias o no me la dicen, pues yo de ahí puedo pensar lo que yo quiera y puedo hacer mi propia historia, ¿no? Porque yo tengo ciertas herramientas y ciertos pensamientos y ciertas habilidades que me hacen que yo piense cualquier cosa. Por ejemplo, a lo mejor es un ejemplo que luego les pongo mucho a mis alumnos porque luego pasa mucho en la etapa en donde están jóvenes, ¿no? Que a lo mejor son personas que es una pareja, tienen una relación y de repente se hablan todos los días
y todos los días se ponen, hola, buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Que tengas un día muy lindo. Y la persona le responde, gracias igualmente, mi amor, y que tú también tengas un día precioso. Y al día siguiente igual, y al día siguiente igual, y al día siguiente igual. Pero de repente, un día no pasa esto y la chica a lo mejor piensa, híjole, no me mandó los buenos días. A lo mejor yo ya no soy su prioridad, puede pensar, ¿no? A lo mejor, pues ya le gusta a alguien más. A lo mejor ya está teniendo algo con alguien de su trabajo y yo no sé. A lo mejor ya no me quiere, ¿no? Entonces, normalmente los seres humanos estamos acostumbrados a pensar, pues negativamente, a pensar como lo peor. ¿Por qué no puedo decir, ay, no, pues es que se le hizo tarde, no, pues es que no le sonó su alarma, no, pues es que se ocupó en algo y entonces como está ocupado, pues no me va a hablar ahorita y no pasa nada si no me habla, ¿no? No, pues siempre tendemos a decir las cosas más trágicas, ¿no? Y recuerden que lo que nosotros pensamos lo volvemos en una emoción, en un sentimiento y luego en nuestro actuar. Entonces, en este ejemplo que les digo, en el que no le dio los buenos días en algún momento a la chica, y piensa todas estas cosas trágicas, después ella lo pensó, lo que siente pues es enojo, siente quizá frustración y está piense y piense y no puede ni trabajar, no puede hacer nada porque está piense y piense por qué no le mandó los buenos días y por qué no le ha hablado y que entonces no le interesa y todas estas cosas que luego piensan. Y entonces, a la hora de actuar, ya se sintió enojada, se sintió frustrada y algunas otras emociones, a lo mejor se sintió celosa pensando en sus propios pensamientos que ella inventó, que a lo mejor ya le gusta a alguien de su trabajo o alguna otra persona y se siente celosa. Y entonces, al tener todas estas emociones, después viene cómo voy a actuar. Y entonces, a lo mejor el chico dice, híjole, no le hablé hoy porque estuve muy ocupado, ahorita le marco. Y entonces le habla o le pone un mensaje, hola, mi amor, ¿cómo estás? Oye, ¿quieres ir a cenar conmigo? Y la chica enojada con todo lo que pensó, porque ella lo quiso pensar y se hizo su propia historia, le contesta, no, no tengo hambre, gracias, no puedo, ¿no? Y entonces, no, pero mira, ¿no se te antoja una hamburguesa? No, pues ¿cómo es posible que no sepas que a mí ni las hamburguesas me gustan, ¿no? Y empezamos a pelear, y es un pleito que no sabe ni de dónde salió, ¿no? Y todo esto es por lo que yo pensé. Sí, por eso es que la comunicación es tan importante y tenemos que decir las cosas. No tenemos la capacidad de entrar a la mente de nadie, bendito sea Dios, porque cuando entran, imagínense, cuando entran al Facebook se enojan, ahora imagínense si entraran a nuestro cerebro, a nuestros pensamientos, yo creo que se acababa la especie humana porque iban a encontrar un montón de cosas ahí desde que nacemos, ¿no? Y entonces, por eso que nosotros no podemos pensar o saber lo que está pensando la otra persona, tenemos que comunicarnos y tenemos que tener una comunicación, pues, abierta, una comunicación tolerante, una comunicación asertiva, es decir, que yo pueda decírselo a la persona claramente, sabiendo que la persona no se va a enojar, porque esto pasa muchas veces. Mejor no le digo porque se enoja y entonces no queremos decir nada. Y si no decimos nada, no hay comunicación. Y si no hay comunicación, yo puedo pensar lo que yo quiera puedo pensar. Y casi siempre les decía, son cosas que no son como muy buenas, ¿no? Son cosas que nos hacen sentirnos mal. Y por eso es que tenemos que tener una buena comunicación, tenemos que ser tolerantes con lo que nos van a platicar, con lo que nos van a decir y escuchar el punto de vista y tener siempre esa comunicación, escucharlos con respeto y que también a mí me escuchen, ¿no? Somos dos personas, en el caso de la pareja, en el caso del jefe y el subordinado, en el caso de la maestra y el alumno, en el caso de el cuidador y el enfermo, en todos los casos, ¿no? Tenemos que tener estos tres elementos porque si no va a haber problemas, nos vamos a meter en problemas, nos vamos a enojar, vamos a terminar a lo mejor diciéndonos cosas que no queremos decirnos y vamos a explotar y aparte de todo eso nos vamos a enfermar. Nos vamos a enfermar físicamente y mentalmente. Enfermamos nuestros órganos, nuestro hígado, todos nuestros órganos los enfermamos cuando nos enojamos, cuando gritamos, cuando decimos todas esas cosas que no nos gustan, pero estando enojados y no teniendo tolerancia, siendo intolerantes. Y aparte de todo, pues también amolamos a nuestras emociones, a nuestro cerebro,
porque cuando nosotros estamos teniendo este tipo de emociones, producimos cortisol. Es justo lo contrario de las otras hormonas o los otros químicos que les decía, que son los que les llaman las hormonas de la felicidad, que les comentaba hace rato, que es dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas. El, el, este, este otro químico, el cortisol, pues nos hace enojarnos, nos hace hasta temblar, nos hace estar contestando mal a las personas y armamos un pleito terrible, ¿no? Lo peor es que el cortisol puede durar en nosotros entre 6 y 8 horas, imagínense, por todo el día, casi, casi. Entonces me estoy peleando con todo el mundo, ¿no? Y al pelearme yo con todo el mundo, pues nadie quiere estar conmigo. Y en la parte social, en la parte de la necesidad que yo tengo de estar con otras personas y de ser querida y de ser respetada y de ser atendida y de ser escuchada, pues no se va a dar, no se va a dar porque voy a tener el cortisol muy alto. Entonces, hay que bajarlo, hay que procurar que no tengamos ese nivel de cortisol tan alto, pues para que mis relaciones no sean difíciles y que no esté yo siempre peleándome. A lo mejor estoy en un trabajo en otro porque siempre me estoy peleando con el jefe o con mis compañeros. A lo mejor estoy de una relación en otra porque siempre me estoy peleando con mi pareja. A lo mejor a los hijos no los puedo cambiar, pero igual y los ando corriendo y a ver cuándo te vas a otro lado y los hijos se sienten ofendidísimos. Bueno, un caos, ¿no? Con esto del cortisol. Entonces, pues para que nosotros podamos mantener el cortisol de una manera que nos sirva, porque también necesitamos un poco de cortisol en el cuerpo, pero poquitito, para que podamos tener solamente poquitito, pues tenemos que tener respeto, tolerancia y comunicación. Si esto no existe o si alguna de las tres falta, seguramente nuestra relación no va a durar. Vamos a hacer que dure lo más que se puede y hacemos algunas cosas para que dure y a veces a lo mejor no nos hablamos tanto y a veces a lo mejor somos un poquito tolerantes y a veces a lo mejor hacemos como que no escuchamos, nada más para que medio la estiremos y dure un poquito, pero al fin de cuentas van a destruir esta relación, se va a acabar, porque no hay estos tres elementos indispensables para que la relación sea duradera, pero duradera de una manera alegre, de una manera bonita, de una manera en donde exista amor, en donde exista ese afecto que se necesita para que haya ese lazo que los una a las personas. Ujú. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues con esto se nos está ya acabando el tiempo y bueno, les quiero dar las gracias a los que estuvieron acá conmigo y si tienen alguna inquietud, alguna pregunta o alguna cosa que quisieran comentar, pues con todo gusto podemos platicar. De esto se puede hablar un montón todavía, porque, pues sí, ¿no? Estamos hablando del comportamiento y de nueve tipos de comportamiento en los que se va desmenuzando un montón de características y podemos hablar del trabajo, podemos hablar de lo que busca la persona, podemos hablar también de la parte débil que tiene ese eneatipo y todas estas cosas, ¿no? Cuando yo sé cuál es la parte débil de la persona, pues mejor no la hago porque pues no me va a ir bien si yo hago algo de lo que es la debilidad de esa persona. Si yo hago algo que yo sé que es su fortaleza y que le gusta, pues entonces, pues mucho más fácil va a ser esa relación. Ujú. No sé si tengan alguna pregunta. Solo en el chat te ponen muchas gracias, Judith. Yo, en cuanto a ¿Sí? los eneatipos, creo que ya lo habéis comentado la sesión pasada, pero no más para recordar. ¿Podemos tener alguna característica de un tipo y otra de otro tipo? ¿O hasta cuántas se pueden combinar, digamos? Sí, podemos tener características y esto es lo que nos hace pensar que a lo mejor yo soy un 1 o soy un 3 o soy un 5 porque dices, yo tengo eso, eso y eso, tengo esa característica. Y sí, sí las tenemos, pero en donde tengamos más características,
es ahí en donde yo puedo decir que ya pertenezco a ese eneatipo, ¿no? Porque a lo mejor soy investigador, a lo mejor soy, también puede ser que sea yo muy sensible, que es otra característica de otro eneatipo, a lo mejor soy yo una persona muy social, muy sociable, es de otro eneatipo, y así, ¿no? Pero si tú te pones a ver las características de cada uno, puedes encasillar y decir, ah, no, pues mira, de aquí estoy teniendo más características y de aquí solamente puedo tener dos, quizá tres, pero de aquí tengo casi todas. Y si tengo casi todas, entonces soy de ese eneatipo. Pero sí vamos a tener de todas. Todos tenemos de todas, ¿eh? Todos. Ahí es en donde a lo mejor nos podemos confundir, pero si yo reviso y hago un análisis de mí misma, un análisis de ahora sí que de autoconocimiento, entonces yo puedo revisar, siendo obviamente pues honesta con lo que estoy pensando y con lo que estoy revisando, y puedo decir, ah, sí, yo soy más de estas características, ¿no? Y ahí ya vamos viendo cuál es el que más nos identifica, ¿no? Nos hace identificarnos con cada uno, pero no se vayan a hacer bolas cuando digan, es que yo soy así, 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 entonces, ¿cuál soy? Pues nada más revisen en dónde tienen más y de ahí son. Ujú. Gracias. Ruth nos hace una pregunta. Gracias. ¿Hay un tipo de test para poder identificar en cuál enneagrama estoy? Se me cortó, Tete, no escuché nada. Sí. ¿Hay un tipo de test para poder identificar en cuál enneagrama estoy? Sí, sí, sí hay hay varios test. De hecho, ustedes mismos pueden teclear ahí en cualquier plataforma pueden teclear y pueden poner test para el eneagrama, para saber mi eneatipo, o test eneagramas, nada más así le ponen. Y hay muchos test que nosotros podemos ir haciendo. Hay unos que cobran, esos pues no, yo creo que no los hagan esos porque pueden encontrar muchos que son gratis y que es lo mismo exactamente. Lo que pasa es que en los que cobran te hacen todo un estudio. Tú haces el test y entonces te arroja una conclusión y te ofrecen hacerte como un estudio más a fondo y ya te lo cobran. Pero yo creo que no es necesario porque pues sí entendemos cuando nosotros vemos en qué eneatipo estamos, dependiendo del test que hagamos y lo que nosotros contestemos, no necesitamos que nadie nos lo diga, ¿no? Que nadie nos diga qué dice ahí, porque pues lo podemos saber solitos. Ujú. Hombre, pues muchas gracias, Caro. Ha sido muy interesante y como siempre nos dejas tarea. Ahora que sigamos avanzando en esta parte que es tan interesante y sobre todo pues quiero destacar tres palabras que en las cuales ampliaste mucho, ¿verdad? Que es el respeto, la tolerancia y la comunicación. Cosas esenciales para la convivencia, como bien dijiste, en la familia, pero para centrarlo en este taller de cuidadores, pues a quienes cuidamos, ¿no? El respeto, la tolerancia y la comunicación son esenciales para llevar este tipo de cuidado con mayor éxito. Muchas gracias, Caro. Sí. Esperemos no sea la última vez que estés con nosotros. Te queremos de cabecera. Gracias. Así, ¿verdad? Muchas gracias, Pero Tete, gracias. sí, le voy a dar la palabra a Rebe, que nos va a compartir algo muy interesante. Y al inicio de nuestra sesión, bueno, yo no lo dije, pero la dijo nuestra expositora Caro, que iba a haber una sorpresa. Y esta sorpresa es que ella ofrece gratuitamente sesiones de psicología, lo que ella es experta. Entonces, platícanos, Caro, cuál sería tu ofrecimiento y la sorpresa, y luego vamos a decir cómo definimos quiénes ganan estas sorpresas. Sí, muchas gracias, Rebe. Bueno, pues yo les comentaba que yo ofrezco dos terapias a quien quiera, bueno, a quien pueda obtenerla. Ahorita decimos cómo va a ser, pero con mucho gusto, por si necesitan tener algún acercamiento con esta parte de las terapias, de la psicología, tienen alguna duda, tienen
alguna situación que tienen por ahí guardada y que todavía no saben cómo resolver, o que tienen a lo mejor, tienen a lo mejor ansiedad o alguna situación que están viviendo y que no saben qué hacer con eso, con mucho gusto puedo yo atenderlos a 2 personas, obviamente individual, cada quien en su sesión, y pues es un regalito que por ahí les tengo. Muy bien, y pues bueno, pensando cómo podríamos hacerlo, cómo definir, eh, coincidimos en que íbamos a pensar en la gente que participara el día de hoy. Entonces, eh, pues tuvimos 2 participaciones y si están interesados, si les parece bien y lo aceptan y lo reciben, el regalo sería para Ruth y para Asael, que son quienes el día de hoy pudieron tener algunas preguntas, algunas participaciones que ampliaron un poquito la información para nosotros también y nos pudo dar un poco más de luz, ¿no? En algún tema. Entonces, Ruth y Asael son los que se llevan el premio, la sorpresa que ofrece nuestra psicóloga. Entonces, pues muchas felicidades, muchas felicidades. Y finalmente son Gracias. de los que han estado muy constantes desde el inicio del taller participando y también en estas sesiones mensuales. Entonces, pues esperamos que sea de mucha ayuda este regalo que nuestra expositora del día de hoy está ofreciendo. Y pues muchísimas gracias, Caro. Creemos que será de mucha utilidad para ustedes. Al contrario, muchas gracias a todos por asistir, por estar aquí, y pues bueno, qué bueno los que participaron, felicidades, y bueno, cualquier cosa, ahí estaba mi teléfono para que podamos contactarnos y que podamos ver y ponernos de acuerdo qué día, qué hora y todo esto. Muy bien, entonces igual podemos enviarles el contacto, te podemos enviar el contacto de Rudy de Asael, Caro, para que sea Sí, por favor. directa la comunicación. Sí. Pues muchísimas gracias. Al inicio decíamos que es un gusto vernos las caras y algunos pudieron prender su cámara. Muchas gracias y es un placer tenerles y verles por aquí. Y pues terminamos y cerramos así nuestra sesión del mes de agosto. Estaremos en contacto, estaremos buscando temas de interés para para las personas y el taller y todo el propósito que tenemos de apoyar a los cuidadores. Sabemos que hay muchísimas necesidades, sabemos que hay tal vez muchísimos temas que les interesaría. Si hay algún tema que ustedes quisieran que abordáramos, por favor, no duden en enviarnos alguna sugerencia. En algún momento en la encuesta de nuestro primer taller de las 6 sesiones, hicimos algunas preguntas, algunos enviaron algunas sugerencias, pero tal vez por allí se nos han traspapelado o tal vez han cambiado, pero si hay algo que ustedes tengan como necesidad y que pueda coincidir en el grupo, pues claro que estaremos buscando la forma de apoyarlo, ¿no? Pero estamos todavía con esa disposición de buscar el apoyo para cada uno de ustedes en esta área de cuidar al cuidador, de cuidarlos a ustedes. Pues muchas gracias, que tengan muy buena noche. Otra vez muchas gracias, Caro, y que Al estén contrario. muy bien en Gracias, Rebe. Gracias. bendiciones a sus familias también. Mucho gusto en verles y en saludarles. Buen descanso a todos. Buenas noches. Gracias, Caro. Gracias a todos. Buenas noches.